Padre, gracias, Señor, gracias, Dios, te adoramos, Señor, y queremos en esta mañana decirte, como hemos cantado, Dios mío, que nuestra confianza está en ti, Señor, Dios mío. Señor, que tú seas nuestra esperanza de vida, Señor. Queremos, Padre, realmente, Señor, enfocar nuestras vidas en ti en este tiempo, Señor, y que tú traigas dirección y palabras frescas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, la intención de tu Espíritu Santo para este tiempo y para nuestras vidas, Señor, y a poder alinearnos contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, pues muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles en esta mañana. Así que vamos a empezar con la palabra, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? El mensaje que hemos estado compartiendo quizá es como un estudio, una enseñanza, pero yo siento que en esta mañana el mensaje es como una exhortación para nuestras vidas, ¿vale? Una exhortación primeramente para mi propia vida y creo que para la de todos, ¿no? Para todos aquellos que nos escuchen, o al menos eso creo que es el deseo del Señor. Exhortación no significa regañar, exhortación significa, pues, de alguna manera como despertarnos y animarnos, ¿no? Y alentarnos para que tomemos alguna acción. Eso significa exhortar. O también quizá puede significar corregir. Así que en esta mañana, pues no quiero ser muy largo, espero no ser muy largo, y más bien compartir lo que el Señor pone en mi corazón y también hablarte un poco también del corazón, ¿no? En lugar de tantos tantos versículos, sino de lo que Dios está poniendo en mi corazón. Hoy, domingo de resurrección, ¿verdad? En todos lados se está celebrando esto. El domingo pasado, domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y hoy pues apelamos o se celebra o en casi la mayoría de iglesias se predica acerca de la resurrección de Jesús, ¿vale? Pero a mí me hacía reflexionar en esto y tampoco nosotros no queremos guiarnos en que nuestros mensajes, lo que compartimos, lo que predicamos, esté simplemente acoplado a las tradiciones que están establecidas, ¿verdad? De pronto hoy es domingo de resurrección, pero queremos ver, Señor, qué es lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, ¿verdad? ¿No? Porque es domingo de resurrección, hablemos de la resurrección, ¿no? Sino más bien, bueno, Señor, ¿tú qué quieres hablarnos hoy? Y en cierta manera tiene que ver con la resurrección de Jesús, pero yo creo que Jesús no es para nosotros tan solo un referente que debe ser recordado y venerado. Escucha bien, Jesús no debe ser para nosotros tan solo un referente que debe ser recordado y venerado por la obra que hizo durante sus 3 años de ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Mira, hay muchas personas que vivieron en algún momento de la historia que de alguna manera marcaron a su generación o hicieron algo relevante en esta vida y que después de muertos lo que hacemos es recordarlos y venerarlos e incluso tomar sus enseñanzas y seguirlas, ¿vale? Y eso hablo en todas las esferas. De pronto hay personas que marcaron una pauta en la poesía, en la literatura, otros en política, otros en medicina, otros en la labor que hicieron, ¿verdad? Y puede haber muchas personas que han recibido premios Nobel, ¿verdad? Después de muertos y todo, cosas por el estilo. Entonces, por eso estoy diciendo en esta mañana que Jesús no es para nosotros tan solo un referente que debe ser recordado y venerado por sus enseñanzas o por lo que él hizo aquí en la tierra en esos 3 años de ministerio, ¿verdad? Jesús, quiero aclarar que Jesús es Dios eterno. Él es Dios eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es la eternidad, ¿verdad? Y yo no quiero pensar en Jesús como solemos decir, ¿verdad? Cuando alguien fallece, aquel que en vida fue Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque podemos a veces en nuestra mente inconscientemente recordar a Jesús como aquel que en vida fue Jesús de Nazaret, que hizo muchos milagros, que hizo sanidades, que predicó acerca del arrepentimiento, predicó acerca de la venida del reino de los cielos, ¿verdad? Que él puso su vida, que murió, ¿verdad? Por los pecadores. Y hasta ahí llegue nuestra memoria o hasta ahí llegue nuestra referencia acerca de Jesús.
Yo no quiero pensar en Jesús como aquel que en vida fue Jesús de Nazaret. Esto, lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, fue solamente una etapa de Jesús, el cual es eterno, ¿verdad? Eso fue solamente una etapa para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa etapa marcó la salvación y la redención de las personas, ¿verdad? Yo quiero conocer a Jesús, aquel Jesús que ha sido resucitado y glorificado. Yo quiero no solamente conocer a este Jesús, sino que quiero relacionarme con este Jesús, con aquel que resucitó y con aquel que ha sido glorificado. Mira, relacionarme y quiero conocer a ese Jesús que está, y hablo en presente, que está sentado a la diestra del Padre. Aquel Jesús que en realidad no es lejano, porque Él ha puesto su espíritu después de morir y resucitar. Él ha puesto su espíritu dentro de cada creyente para tener una comunión cercana. Porque a veces podemos tener la idea, bueno, Jesús murió, resucitó y subió al cielo y ahorita está sentado a la diestra de Dios el Padre, pero podemos pensar como que Jesús está lejos, como que Jesús se fue a otro planeta y regresará en algún momento, pero ahora mismo está lejos. No, yo quiero conocer a este Jesús que después de morir y resucitar y ser glorificado, Él derramó su espíritu y ha puesto su espíritu, ¿verdad?, dentro de cada creyente, una parte de Él dentro de cada uno de nosotros para que podamos tener comunión cercana. Yo quiero conocer a este Jesús, aquel Jesús que a día de hoy, 12 de abril de 2020, está sacudiendo las naciones porque Él es soberano y está permitiendo situaciones a nivel mundial para que los corazones se vuelvan a Él. Yo quiero conocer a ese Jesús que está obrando hoy día. Yo quiero conocer al Jesús que conoció Pablo en el camino de Damasco. Y esto me maravillaba en estos días, pensando en Pablo. Porque al pensar en los apóstoles, mira, los apóstoles vieron en carne y hueso a Jesús. Lo vieron en su humanidad, lo vieron cómo se cansaba, cómo tenía hambre, cómo sufría, cómo padecía, cómo en condición humana, ¿verdad? Aunque vieron también su divinidad, algunos lo vieron glorificado, ¿no? Lo vieron transfigurado, como Pedro, Jacobo y Juan. Y estos apóstoles lo vieron en carne y hueso. O sea, vieron a este Jesús y vieron cómo se cumplía lo que él decía. Lo vieron resucitado también. Pero al pensar en Pablo, pensaba, wow, mira, Pablo dicen que aproximadamente nació en el año 10 después de Cristo. Y quizá para cuando Pablo se convirtió, yo no sé si Pablo tenía entre 20 y tantos o 30 años, no lo sé, no está definida. Pero aproximadamente podrían haber pasado 30 años desde que Jesús murió. Y me maravilla pensar en que Pablo, sin haber visto a Jesús en carne y hueso, en la misma condición que tú y que yo, sin haber visto a Jesús en carne y hueso, me maravilla pensar que Jesús se le reveló a Pablo. Y se le reveló no con una aparición, con una luz resplandeciente y una voz del cielo que hablaba con Pablo, ¿verdad? Y resulta que Pablo, que llegó a ser el apóstol de mayor influencia en la extensión del reino de los cielos. Porque si vemos casi la mitad del Nuevo Testamento, la mayoría, son las cartas de Pablo y la obra que Pablo hizo, sin dejar a un lado lo que hicieron el resto de los apóstoles. Pero es sorprendente que Pablo no vio en ni hueso a Jesús, pero él conoció al Jesús glorificado. Él tuvo un encuentro con ese Jesús eterno, con ese Jesús resucitado y glorificado. Yo quiero conocer y quiero tener una relación con el Jesús que vio Juan, el discípulo amado, pero con el Jesús que vio en la isla de Patmos, cuando Juan ya era viejo. A ese Jesús que tenía el rostro como el sol resplandeciente y que tenía ojos como llama de fuego, que tenía de su boca saliendo una espada aguda. Ese Jesús lleno de poder y de autoridad. Yo quiero conocer a ese Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque esta Semana Santa, normalmente Semana Santa se representa a un Jesús humano, a un Jesús sufriente.
Sí, hoy se celebra la resurrección. La imagen que queda en la Semana Santa, en las procesiones, en las imágenes, en el recordatorio, es la pasión y muerte de Jesús. Es la imagen que queda grabada. Ahora, pero no olvidemos que hemos recibido nosotros a Jesús, al Jesús glorificado, sin haberlo visto en carne y hueso, pero por fe creyendo en él, ¿verdad? Y hemos recibido a ese Jesús glorificado que trascendió más allá de la muerte, y que sigue obrando hoy, que sigue hablando hoy. A ese Jesús hemos conocido. El cargador de la computadora. Y como Jesús trascendió la muerte, a mí me interesan mucho las enseñanzas de Jesús como regla, modelo, y me refiero a las enseñanzas que Jesús dejó, que habló, que enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Como regla, modelo y dirección para mi vida. Cómo hemos de actuar, cómo hemos de comportarnos, cómo hemos de vivir. Me interesa mucho. Pero me interesa hoy más que nunca prestar atención a lo que Jesús habló para este tiempo. Y lo que Jesús mandó también después de resucitar. Esto me interesa más que nunca en este tiempo, en el tiempo que... Porque en base a esto, en base a lo que Jesús habló para este tiempo, repito, es importante, es trascendental, es la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó hace 2000 años. Pero quiero prestar mucha atención en este tiempo a lo que Jesús habló, porque Jesús no solamente habló para su tiempo, Jesús habló y profetizó acerca de lo que había de venir. Entonces yo quiero prestar atención a lo que Jesús habló para este tiempo y a lo que Jesús también mandó después de que resucitó. Porque no es que después de que Jesús murió dejó de hablar. Jesús siguió manifestándose, Jesús siguió hablando, Jesús siguió llamando, Jesús siguió dando instrucciones. Y en este caso, lo que Jesús enfatizó, lo que Jesús habló después de su resurrección, creo que está muy claro y tiene que ver con predicar el evangelio y hacer discípulos. No hay nada más importante que Jesús habló después de su resurrección. Podemos echar un vistazo rápido a todos los evangelios. En el evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, de ahí está hablando ya después de haber resucitado, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Esta palabra es para ti, para mí, no era solo para los apóstoles. Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Todavía no ha llegado el fin del mundo, gracias a Dios. Pero estas palabras son hasta ese tiempo, hasta el fin del mundo. Si vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, después de que Jesús resucitó, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a ver qué dice Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, el último capítulo de Lucas, versículo 46 en adelante. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando
Y mira lo que dice en Juan. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vemos que en todos los evangelios Jesús, después de resucitar, se dirige a sus discípulos y les habla de la necesidad de predicar el evangelio, les habla de la necesidad de ser enviados de la misma manera que él ha sido enviado a anunciar el evangelio, les habla de la necesidad de hacer discípulos. Estas son las cosas que Jesús habló después de resucitar. Hay muchas personas en el mundo intentando ser buenas personas, intentando seguir el modelo moral de Jesús. Quiero decir, intentando pues seguir el ejemplo de Jesús, de no mentir, de ser buena gente, de no robar, de ayudar a otros, de perdonar, tomando a Jesús como su referencia, recordando cómo fue el carácter de Jesús hace 2000 años, el ejemplo que él nos dio de cómo debemos conducirnos moralmente en esta vida, intentando ser un buen ejemplo en esta generación, pero viviendo una vida común y corriente, pero sin prestar atención a lo que Jesús quiere hoy. Es decir, es muy fácil, hermano, y yo me incluyo ahí, podemos caer muy fácil en el error de: yo quiero seguir el modelo de Jesús, yo quiero tener el carácter de Jesús, yo quiero ser una buena persona, yo quiero amar a mis enemigos, yo quiero al que me ofende, yo quiero compartir con el que tiene necesidad, yo quiero dar de comer a los pobres. Es muy fácil quedarnos solamente en esto, en seguir principios morales, tomando a Jesús como un referente. Pero ¿saben qué? Lo decía al principio. Jesús no es tan solo un referente que debe ser recordado y venerado. No. Jesús, está bien lo que Jesús hizo hace 2000 años, pero Jesús sigue hablando hoy. Jesús sigue esperando algo de mí hoy. Y podemos estar simplemente siguiendo el modelo de Jesús, cómo pensamos que debemos comportarnos en este mundo, pero sin prestar atención a lo que Jesús quiere de mí hoy. Pero, ¿qué pasaría, me pregunto, si Jesús se me apareciese hoy, ese Jesús glorificado, tal y como se le apareció a Pablo, y me tirase a tierra? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabes que Jesús, hemos dicho unos 30 años después de haber muerto, resucitado, Pablo tiene un encuentro con Jesús, con ese Jesús resucitado, ¿verdad? El referente de Jesús ya había quedado plasmado, sus discípulos lo seguían sus enseñanzas, pero Jesús, después de haber resucitado y ser glorificado, se le aparece y tiene un encuentro personal con Pablo. Y lo que hace es tirarlo a tierra. Y esto puede representar de que Jesús hoy día puede querer revelarse a tu vida y tirar a tierra todos mis planes, todos mis objetivos en la vida, ¿verdad? Todos mis deseos hacia el futuro. Jesús puede venir y ¡pum! Y tirar todo eso al piso, y creo que lo está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé, aquellos que tenían planes o que teníamos planes de futuro, haré esto, invertiré en aquello, compraré tal cosa, de aquí en tantos años estaré haciendo tal cosa, y resulta que hoy día, a fecha de hoy, la economía se está yendo a pique. La situación en la que estamos es que no puedes ni salir a casa. Si tenías cosas, no sé si alguien había pensado, tengo un testimonio de alguien en España, una mujer no creyente, que le decía a la mujer de nuestro pastor: mira, tengo un montón de bolsos, tengo un montón de zapatos que he comprado para esta fecha de Semana Santa, para salir arreglada, ¿y de qué me sirven? Si no puedo ni salir a la calle, paso el día en pijama. Entonces, a veces tenemos planes, ¿verdad? A veces tenemos deseos. No que en sí estos deseos sean malos, porque todos soñamos y tenemos derecho a soñar.
Todos tenemos planes de futuro, todos queremos invertir o dejar quizá un legado para el futuro y queremos ser algo o alguien, queremos tener algo, y eso está en el corazón humano y no necesariamente es malo. Pero la cuestión es, y si Dios viene, se revela en nuestras vidas hoy y hace boom y tira todo eso al piso y se revela a nosotros y nos habla como habló a Pablo diciendo, tú me eres instrumento escogido para este tiempo, no para hacer tus planes, no para seguir tus deseos, no para invertir en las cosas que tú quieres, sino me eres instrumento en este tiempo para hacer mi voluntad, para dejar a un lado todas tus prioridades familiares, personales, no sé, y hacer lo que yo quiero en este tiempo. ¿Qué pasaría si este Jesús glorificado en el que estamos creyendo hiciera eso? Y te digo que quiere hacerlo. Por mucho tiempo hemos sido conscientes de las palabras que Jesús habló en el pasado acerca de nuestra responsabilidad aquí en la tierra, pero nos lo hemos tomado muy a la ligera. Hermanos, estoy hablando en términos generales. La iglesia de manera general se ha tomado muy a la ligera la responsabilidad que Jesús nos dio y que habló después de resucitar, de predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura y a ser discípulos a Jesús. Estamos siguiendo a Jesús que es eterno, Jesús que es Dios, que es nuestro Señor, es nuestro Salvador y que está presente hoy. Él es eterno, Él está obrando hoy. A ese Jesús estamos siguiendo, a ese Jesús lleno de autoridad y de poder. Entonces yo le invito a poner nuestra mirada en Jesús glorificado, que es eterno, que es actual, y decir, Señor, quiero tener una revelación fresca de ti. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Mira, yo recuerdo el día que yo entregué mi vida a Jesús y no puedo decir que vi, pero yo sentí claramente, fue como una visión. Yo estaba de rodillas, siendo un drogadicto, siendo un pecador, estaba de rodillas y cuando yo me arrodillé y reconocí mis pecados, yo sentí que Jesús estaba ahí, presente, ahí delante mía, diciendo, ¿cuándo si yo era real? Y eso fue tener un encuentro personal, actual con el Señor. No haciendo un esfuerzo en imaginarme o en pensar que yo me encontraría con Jesús. No, real. Me encontré con Jesús. Y eso transformó mi vida. Ese mismo Jesús sigue vigente hoy. Lo mío ocurrió hace 15 años, pero ese mismo Jesús sigue vigente hoy. El que cambió el rumbo de mi vida en aquel tiempo quiere seguir cambiándolo o reajustándolo en este momento, hoy día, con cada uno de nosotros. El mismo que se le apareció a Pablo, aunque no lo conoció en carne y hueso, es el Jesús que tenemos hoy día. El mismo que vio Juan en la isla de Patmos, glorificado, y empezó a profetizar acerca del Apocalipsis y del final de los tiempos, es el Jesús que tenemos hoy. En ese Jesús hemos creído, en ese Jesús que trascendió la muerte y que es poderoso. Pablo dijo, quiero conocer a Jesús, quiero identificarme con él y quiero conocerle en sus padecimientos y en el poder de su resurrección. En ese poder que le pudo levantar de los muertos, quiero conocerlo. A ese Jesús queremos conocer. Y yo te invito a que podamos cerrar nuestros ojos en esta hora y que podamos venir delante de Dios y decirle, Señor, queremos tener un encuentro contigo. Queremos que nos hables hoy, Señor. Oh Jesús, a ti clamamos, Señor. A ti clamamos, Señor. Creemos, Señor, en que tú eres el Hijo de Dios enviado a morir en la cruz por nosotros, Señor, pero que resucitaste y fuiste glorificado. Estás sentado a la diestra del Padre en autoridad. Señor, tú gobiernas hoy. Señor, tú reinas hoy. Tú tienes poder hoy, Señor. Y queremos en este tiempo, Señor, ajustar nuestras vidas. Señor, yo quiero ajustar mi vida a tus planes y tus propósitos para estas fechas, Señor. Para hoy, Señor. Yo quiero ajustar mi vida contigo hoy, Señor. Ahí donde tú estás puedes preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Mira, Pablo, cuando tuvo ese encuentro con ese resplandor y esa voz del cielo,
cayó a tierra. Él iba pensando celosamente que iba a agradar a Dios, que estaba haciendo algo agradable a Dios. Él había escuchado de Dios, él conocía la ley de Dios escrita en el Antiguo Testamento, pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos y él pensaba que era un fiel siervo de Dios, pero Jesús se le apareció en un camino y ¡pum!, le tiró a tierra y le habló claramente de cuál era el plan para su vida. Señor, yo quiero, Señor, estar dispuesto, Dios. Estoy dispuesto, Señor, a que tú tires a tierra mis planes, mis proyectos, Señor, mis metas, Señor, mis prioridades, Señor, y que te reveles a mí y que me hables, Señor. Señor, así como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Oh, Señor, queremos, Dios mío, tener una dirección clara de qué hemos de hacer en este tiempo. Queremos, Señor, invertir nuestras fuerzas en predicar tu evangelio, Señor, y en hacer discípulos. Queremos invertir nuestras fuerzas en extender tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en este tiempo, a reajustar nuestras vidas hacia tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser aquellos siervos que cuando tú vengas nos halles haciendo así lo que tú nos mandaste, Señor. Amén, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo sí les animo, yo no sé si, me imagino que ustedes están leyendo la palabra en sus casas. Nosotros esta semana, como habíamos dicho, de Mateo 21 en adelante, ¿verdad? Las últimas enseñanzas, los últimos mensajes de Jesús antes de morir, ¿vale? No diciendo que esto es lo más trascendental, pero sí tomando una importancia, ¿no? Porque Jesús habló del final de los tiempos y habló, enseñó algunas cosas, ¿no? Entonces nos sentamos, leemos y conversamos y analizamos y preguntamos. Así que yo les animo, bueno, nosotros aquí en casa pues estamos 4 personas, ¿no? Que podemos conversar, orar juntos. Pero yo les animo, si usted está leyendo la palabra en su casa y hay cosas que dice, bueno, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿No? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Entonces, y no lo sabe, converse con nosotros, converse con otros hermanos, envíe un audio, un mensaje, llamemos por teléfono. Aprovechemos este tiempo. En este tiempo tenemos tiempo, ahí no tenemos excusas. No, bueno, ahí no vamos a decir, ¿será que está ocupado? ¿Ocupado qué? Pues estás todo el día en casa, no vas a estar ocupado, ¿verdad? Entonces, o en el momento no se te puede contestar, pero inmediatamente después, ok, nos llamamos, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay cosas interesantes. Nosotros leímos en esta semana cuando los fariseos intentaban tentar a Jesús, o sea, le estaban tendiendo una trampa, intentando pillarle, a ver si Jesús decía una mala palabra en contra del gobierno, a ver si hablaba en contra de Dios, una blasfemia, bueno, no sé. Y esa famosa escena, ¿no? Donde una moneda, ¿no? Dice, es lícito, Señor, está permitido echar en la ofrenda, ¿verdad? No, pagar tributos, esa era la pregunta. ¿Está permitido pagar tributos al César? ¿No? Y claro, el entorno social de aquel tiempo, ¿cuál era? Que el pueblo judío era contrario contra la autoridad, ¿verdad? Siempre se levantaba en contra de la autoridad romana, que era la que estaba ahí. Y Jesús con mucha sabiduría dijo, préstame la moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nos dimos cuenta, yo por primera vez entendí, que Jesús estaba enseñando a honrar a la autoridad terrenal. Jesús estaba enseñando esto. Jesús, como cualquier judío de aquel tiempo, y según la tradición y el entorno de aquel tiempo, podría haber hablado en contra del Imperio Romano, porque todo el mundo, todo judío, odiaba al Imperio Romano porque ellos eran los enemigos. Pero Jesús enseñó a honrar a las autoridades. Y luego nos acordamos de que delante de Pilatos, cuando Pilatos le dijo, yo tengo autoridad para ponerte en libertad, salvarte la vida o quitártela. Y Jesús le dijo, tú no tienes autoridad, sino la que te ha sido dada del cielo. Entonces nos dimos cuenta que Jesús habló acerca de honrar a la autoridad o respetar la autoridad, ¿verdad? Sin que esto signifique dejar de honrar a Dios. Y quizá en estos días, ¿no? A nivel mundial, yo veo muchos mensajes de personas que
que están siempre hablando contra la autoridad, contra el gobierno, en todos los países, no solo en Ecuador, de que la culpa es del gobierno. Hermanos, si Jesús nos enseñó a honrar la autoridad a pesar de los errores que cometa, vamos a hacerlo. Mira, descubrimos una enseñanza que Jesús dio pocos días antes de morir, que le dio mucha importancia. Y les cuento esto como un testimonio de que, wow, yo por primera vez entendí esto. Otras veces pensé que, bueno, Jesús está hablando de las ofrendas, de dar a uno a otro, pero Jesús estaba refiriendo a esto. Entonces también entendamos una cosa, la política, el gobierno terrenal no es nuestra salvación, ni nos salva ni nos condena, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor en este tiempo.